Buenas tardes, compañeros congresistas. Antes que nada, o de inicio, me presento. Su servidor, J. Agustín Flores Ávila. Tengo estudios de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, tengo maestría en Ciencias con enfoque en Matemática Educativa en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del mismo Instituto Politécnico Nacional. Soy profesor de Matemáticas en el Tecnológico Nacional de México, Campus La Laguna, y mi campo de desarrollo es la didáctica de las matemáticas. A través de mi persona, reciban un afectuoso saludo de la comunidad académica del Tecnológico Nacional de México, Campus La Laguna, Instituto Tecnológico de La Laguna, que como ya lo indiqué, es la institución en la cual desarrollo mis actividades académicas. Y bueno, después del saludo va un agradecimiento a este Congreso Nacional número 57 de la Sociedad Matemática Mexicana por habernos brindado la oportunidad, brindado el espacio para poner a su consideración este trabajo. Resignificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias en su enseñanza en la ingeniería, acentuando este trabajo en lo que es la representación y el significado. Bueno, como ustedes pueden ver por el título de este trabajo, o el título de esta propuesta, el trabajo está desarrollado alrededor de la enseñanza, las ecuaciones diferenciales en la ingeniería. Es un trabajo netamente académico que tiene visos de investigación en cuanto a la enseñanza de las matemáticas, que desde el aspecto de las matemáticas su contribución es limitada. La matemática en sí es limitada, sin embargo, su aplicación de las matemáticas en la ingeniería es amplia e insisto, el enfoque didáctico es fundamental. Bien, somos profesores de matemáticas, enseñamos matemáticas para jóvenes que están estudiando ingeniería, para futuros ingenieros, por lo tanto, este aspecto no hay que perderlo de vista. Profesores de matemáticas para futuros ingenieros. Este trabajo tiene como base el hecho de que la construcción del conocimiento se realiza mediante aproximaciones sucesivas al objeto en estudio. Si usted tiene en sus manos, por ejemplo, una taza para el café, y no sabe lo que es una taza, pues lo que hace es observarla, verla desde diferentes perspectivas, ahora de lado, ahora por otro lado, por el fondo, por la parte superior, la palpa, la toca, incluso llegará a olerla, porque está conociendo ese objeto que para usted es desconocido. Es decir, el conocimiento, la construcción del conocimiento se va dando mediante aproximaciones sucesivas al objeto en estudio en la que cada aproximación representa una faceta diferente de ese objeto. Los objetos son cualquier objeto que usted quiera conocer, es multifacético, poliédrico, tiene muchas caras. Y cada cara le da información diferente. Entonces, una vez que usted agotó todas las caras componentes de ese objeto, podrá decir que lo conoce. ¿Qué significa conocer un objeto? Pues que significa que lo puede describir, su morfología, incluso su constitución física, de qué está hecho, para qué sirve, cómo se emplea, cuándo se emplea, en fin, ¿no? Entonces, este es el punto de partida para este trabajo. Usted tiene este objeto, lo quiere conocer,
aquí está viendo una cara del mismo, pues le da la vuelta y le ve otra cara y obtiene información y le da otra vuelta y tiene otra cara y le da información y así le va dando las vueltas necesarias para ir estudiando ese objeto, ¿sí? Cada faceta, cada cara, cada este, fase de este objeto le proporciona información que al final toda ella contrastada, analizada, estudiada, le permite conocer ese objeto que está usted analizando. Tenemos el ejemplo de los niños. Son incansables exploradores de su entorno. Si tenemos un bebé en una caja, pues simplemente ve a su alrededor y no puede interactuar con él. El conocimiento se construye mediante la interacción con su entorno. Y el niño suelto en su casa, en su sala, pues gatea de un lado para otro, va para allá, va para acá, se detiene y cuando encuentra un objeto que le llama la atención, ojo, le llama la atención, pues le da gusto, ¿no? Ah, caray, ¿esto qué es? Y lo ve y lo observa y le da la vuelta y eventualmente lo puede probar. No te metas eso a la boca, dice la mamá. Pues no, el niño lo está conociendo. Porque la primera manera en que el niño interactúa con su entorno es a través de la madre, del seno materno. Entonces, él sabe que probando los objetos lo va a conocer, por eso lo prueba. Y eventualmente lo arroja por allá a ver cómo responde. Está interactuando con su alrededor. Los objetos que encuentra los empieza a estudiar, los empieza a trabajar para conocerlos y los llega a destruir. ¿Y cuántos niños no han abierto sus carritos para ver qué tienen por dentro, para ver qué tienen por dentro, para conocerlos? Definitivamente, el bebé es un nato investigador. Que al momento en que lo reprenden, ya te ensuciaste, no te metas eso a la boca y lo meten al corralito, le están cancelando su espíritu de investigación y luego queremos en primaria que los niños sean investigadores. Pues ¿cómo si ya les cancelamos esa inquietud? En fin, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante en este trabajo que estamos presentando. Bien, pero estamos en matemáticas. En matemáticas, ¿cuáles son los objetos matemáticos? ¿Cuáles son los objetos matemáticos? Un objeto matemático es o representa una cualidad o una acción que tiene como objetivo organizar o interpretar un contexto. Estamos en un entorno problematizado. Nuestro contexto es una situación problematizada y la queremos conocer, la queremos estudiar, la queremos analizar. Entonces, ahí están presentes los objetos matemáticos que van apareciendo como caras de ese poliedro que es esa situación problematizada. Por ejemplo, en este caso, este caballero, este joven que tiene ahí una caja con diferentes objetos, los va a repartir, los va a asignar a 3 niños por ahí, ¿no? En el contexto de los números naturales, o sea, esto que tenemos aquí, se crean situaciones de asignación o reparto que permiten la percepción del objeto matemático función. Bueno, si queremos ser un poco limitados, hablaríamos de relación, porque seguramente son más los objetos a repartir que los niños y por lo tanto a algunos le pueden tocar uno o más objetos y esto dejaría de ser función. Pero aquí tenemos un proceso, un contexto en el cual se encuentra en ciernes el concepto de función en esta situación problematizada. La función viene a organizar este contexto específico, ¿sí? Entonces, la percepción racional de funciones organizativas o interpretativas del contexto promueve el descubrimiento o construcción de los objetos matemáticos. Es decir, ese contexto lo estudiamos y ahí surgen los objetos matemáticos. Ojo, esto es bien importante. La percepción racional de las funciones organizativas o interpretativas del contexto propician la construcción del objeto matemático. Yo le puse aquí descubrimiento construcción porque el referente que tengo le llamaba descubrimiento y desde mi perspectiva es construcción.
Es decir, lo analizas la situación, quieres conocerla, ves diferentes facetas, fases, caras de ese contexto y vas construyendo los objetos matemáticos. La creación, construcción del objeto se inicia con la separación o abstracción de la funcionalidad del contexto y la situación particular. ¿Sí? Hay que analizarlo, es decir, es el proceso de descubrimiento nato. Ves un contexto, ves una situación problematizada, la observas, detectas parámetros característicos del mismo, te irás sobre parámetros particulares según tu interés específico, ves las relaciones que hay entre parámetros, seleccionas alguno o algunos en particular y vas encontrando relaciones o relaciones de, este, de asignación, de, relaciones de descripción de ese contexto que estás trabajando, ¿sí? Esto lo mencionaba la doctora Cristina Pecharromán en un artículo de la 2014. Ella habla de descubrimiento. Desde nuestra perspectiva es construcción. Porque, bueno, ahí en ese escenario que hemos mencionado, está está escondido el concepto función, que hay que descubrirlo descorriendo un velo que lo está cubriendo. Pues no, 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 no. Simplemente mediante el proceso de abstracción construimos el concepto función. La representación permite la expresión y uso del objeto. Es decir, cuando yo conozco un objeto, lo puedo describir completamente. La expresión lo puedo describir, ¿sí? De qué está hecho, cuál es su morfología, cuál es su geometría, para qué sirve, cómo se usa, cuándo se usa, e incluso si nos llama más la atención, cómo fue construido, cómo fue desarrollado, en fin, ¿no? Y el significado atiende a la interpretación del objeto, es decir, ese objeto para mí, ¿qué representa? ¿Qué es lo que se me queda de él? Finalmente, en la construcción del conocimiento, en diferentes etapas, lo que se nos queda de los objetos que estamos trabajando son los significados. Sí. Aquí nos apoyamos en esto que le llamamos triángulo del conocimiento, donde un vértice tenemos lo que es el referente, que son los objetos físicos reales. Referente es un perro físico, no un dibujo, no una grafía, sino un perro físico de la raza que sea. Tenemos lo que es el significante, es decir, cómo percibimos a ese referente, cómo percibimos al perro, pues mediante el ladrido. Luego estamos en casa, por ahí trabajando, pasa por ahí o nuestra mascota en el patio empieza a ladrar y decimos, ese es un perro. Pues no, el ladrido no es un perro, ¿sí? El ladrido es el referente. Y finalmente se nos queda lo que es el significado, nuestras vivencias. Cuando hablamos de un perro, regresamos, posiblemente pensemos en esa mascota agradable que cuando llegamos a casa se nos acerca, mueve la cola y pues quiere que lo acariciemos, ¿sí? En matemáticas, en la construcción del conocimiento del campo de que se trate, se recomienda este, apoyarnos, enseñar, construir el conocimiento alrededor de los referentes, construir el conocimiento de un referente mediante los significantes, a los cuales Luis Moreno Ormella le llama mediadores, y se recomienda evaluar significados. Si el significado que se le queda al alumno ya está de acuerdo con el referente. En una primera aproximación, claro, si vamos avanzando en la especialización, el significado va avanzando también en jerarquía, pero siempre vamos en esa dirección, ¿sí? Aquí nos apoyamos en este pequeño video, Tintán y Marcelo. Vamos a ver si escuchamos la grabación. Bien, pues no está presente. La platicó Tintán y Gravielo y Marcelo, cómicos de hace bastantes años.
Hicieron pareja durante mucho tiempo. Tintán, Marcelo le hacía el papel de Patiño. Entonces, por ahí la escena que quise reproducir, se trata que van Tintán y Marcelo por alguna calle de la Ciudad de México y se encuentran, se saludan con de manera agradable, ¿no? Marcelo le saluda a Tintán. ¿Qué tal, Tintanillo? Hace rato que no te veía. Pues Tintán le contesta, ¿no? Pues yo tampoco, Marcelino, pero ya estamos, se saludan, ¿no? Y Marcelo le pregunta, ¿de dónde estabas? Que hace mucho que no te veía. Tintán le responde, pues estaba en Chapultepec. ¿En Chapultepec? Dice Marcelo, sí, en Chapultepec. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba pescando, responde Tintán. ¿Pescando? Dice Marcelo, sí, estaba pescando. ¿Y qué pescabas? Cahuiles. ¿Cómo? Cahuiles, sí, cahuiles. Marcelo dice, ¿qué son los cahuiles? Son pescados, dice Tintán, son pescados. ¿Pescados? Dice, sí, son pescados. Insiste Marcelo, ¿y cómo son los pescados? Tintán responde, pues no sé cómo son, no pesqué ninguno. Cuando tenga uno, te digo cómo son. Es decir, podemos describir algo que no conocemos. Tintán no podía describir los cahuiles porque no los conocía. Si queremos describir algo, necesitamos tenerlo en la mano, haberlo observado, darle la vuelta, en fin, ¿no? Este es la clave de la construcción del conocimiento. Trátese de la etapa de que se trate. Si yo no conozco un cahuil, no lo puedo describir. Así de simple. Los objetos de análisis en la construcción del conocimiento deben manipularse de manera detallada para poderlos conocer y poderlos describir y eventualmente saber cómo, cuándo y dónde utilizarlos. Bien, este trabajo parte de la siguiente hipótesis. El problema del aprendizaje de las matemáticas es un problema de representación y significado. Si una expresión matemática para mí no tiene ninguna representación y significado, pues no me va a servir para nada. El problema del aprendizaje, el problema de la construcción del conocimiento es un problema de representación y significado. Cuando hablamos de aprendizaje de las matemáticas, estamos hablando de construcción del conocimiento matemático, ¿sí? Y significado. Los alumnos manipulan expresiones matemáticas y hacen álgebra. Y en su momento, pues hacen multiplicaciones y divisiones. Que si binomio al cubo, que si resolver una ecuación lineal, que si hacer una integral. Pero si esas expresiones matemáticas no representan nada, no tendrán ningún significado y el conocimiento no se podrá construir. Podrá desarrollar la habilidad para derivar o para integrar o para resolver una ecuación diferencial o para resolver un determinante o para diagonalizar una matriz. Pero no, eso es aprendizaje, aprender a diagonalizar una matriz. Pero eso no es conocimiento matemático. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema de casi la gran parte de las enseñanzas de las matemáticas en ingeniería. Partimos de la siguiente tesis. ¿Cuánta ingeniería en la enseñanza de las matemáticas? ¿Cuánta ingeniería en la enseñanza de las matemáticas? ¿Qué respondemos nosotros? La necesaria para que el alumno le encuentre sentido a las expresiones matemáticas que está manipulando. Es decir, esa expresión matemática que estás manipulando representa algo para ti en el contexto de la ingeniería. Si el estudiante, al manipular esa expresión matemática, sabe que representa algo relacionado con su especialidad, por supuesto que se interesará en la manipulación de esas expresiones. Lo complementamos con ¿y cuánta matemática en la enseñanza de la ingeniería? Pues también la respuesta va en la misma dirección. La necesaria para que las técnicas matemáticas que emplean los profesores de la especialidad tengan sustento, tengan solidez matemático, que no se manejan a la trompa talega, a la y se va, sino que tengan cierta formalidad matemática. Vamos, ya no cierta formalidad matemática, sino formalidad matemática, que no se maneje a la y se va.
Este enfoque matemático que estamos mencionando está a la par con esa nueva tendencia llamada STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. También nos apoyamos en esta propuesta, en esta competencia matemática de la OCDE. La competencia matemática es la aptitud de un individuo para identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, alcanzar razonamientos bien fundados y utilizar y participar en las matemáticas en función de las necesidades de su vida como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. Ojo, una competencia integradora, en donde se concibe al estudiante como una persona íntegra, un ciudadano con compromiso, capaz de razonamientos consistentes. La OCDE, bueno, parte del ¿cómo se llama? La OCDE es un organismo internacional pues, cuyo función es preservar el sistema capitalista que nos rige en la actualidad, pero dentro de lo que maneja, pues para mí, desde mi punto de vista, esta definición de competencia es excelente, me convence, ¿sí? Bueno, pues de aquí pasamos a esto que es una ecuación diferencial, objeto matemático, que es una ecuación diferencial. Planteamos el problema del ahogado. Este es un contexto, esta es la situación problematizada. Este es de inicio el objeto que vamos a estudiar. Una persona que se está por ahí ahogando en algún lago, una presa, una alberca, en fin, ¿no? Y a partir de estudiar este contexto, analizarlo, podemos construir objetos matemáticos. Pues en ese proceso de la persona que se está ahogando aparece el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza de empuje ascendente igual al peso del líquido desalojado. ¿Qué pasa con la persona, el ser humano, que mueve por tragar agua, inmersión de líquido en un líquido? Se inicia, bueno, con el primer buche que traga a esta persona. ¿Cómo surgió el primer buche? Pues podemos pensar en un descuido, no sabe nadar, se acalambró porque se metió al agua después de comer, andaba un poquito pasado de ingredientes etílicos, se confundió y eh, suerve, traga un buche de agua. Ese buche de agua porque lo traga no tomándolo, sino aspirándolo, se va a los pulmones. Este líquido impacta el funcionamiento de los pulmones generan, debido a eso, generan sangre con deficiencia de oxígeno. Esta sangre deficiente en oxígeno llega al cerebro. Por esa razón el cerebro se aturde, se confunde, no funciona al 100%, manda señales equivocadas y viene el segundo buche. Y se hace un ciclo perverso en donde cada buche que traga esta persona disminuye la concentración de oxígeno en la sangre, incrementa el aturdimiento en el cerebro y finalmente, seguramente al cuarto, quinto buche, esta persona fallece. El cerebro deja de funcionar, fallece. En estas condiciones, el principio de Arquímedes se hace presente, ¿sí? Este, Cuando la persona estaba nadando, la fuerza de empuje era suficiente para permanecer eh, en el agua, ¿sí? Una vez que traga a la persona el líquido, se incrementa el peso por el agua que tomó. Un cuarto de kilo o medio kilo, no sabía cuánto, y se sumerge. Cuando la persona muere ahogada, tiende a irse al fondo de la piscina, del lago, de lo que sea. Eh, Fallece, empieza el proceso de descomposición, se generan gases producto de esa descomposición, se va incrementando el volumen de este cuerpo, el peso sigue siendo el mismo, el volumen se incrementó, se incrementa la fuerza de empuje
y esta persona ahogada tiende a salir a la superficie. Todo ahogado, a menos que quede atorado en el fondo, tiende a flotar. Principio de Arquímedes, proceso de descomposición. ¿Sí? Traslademos este ejemplo a esta situación didáctica. Un recipiente con un objeto con geometría conocida se sumerge en el agua, entra en el líquido lo suficiente para que el volumen del líquido desalojado sea igual al peso y lo va a mantener a flote. ¿Sí? La fuerza de empuje es mayor que el peso del bloque y ahí va a permanecer. Nuevamente aparece la ciencia obedeciendo a la primera ley de Newton. Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo, en este caso, a menos que se le aplique una fuerza. La fuerza de empuje que experimenta el cilindro sumergido en el agua es F pi r cuadrada x0 delta g, donde, bueno, x0 es la parte del cuerpo del cilindro que se sumergió en el líquido. 2 pi r cuadrada de x0 es el volumen de ese cilindro. Delta es la densidad, por lo tanto, esta sería la masa, y G es la gravedad, y eso sería el peso. Masa por gravedad es el peso. Esta fuerza de empuje es igual al peso del volumen y lo va a permanecer ahí. Lo va a hacer que permanezca ahí en esa posición, a menos que una fuerza externa se le aplique. Esto lo hemos experimentado cuando vamos a alguna piscina. Estamos jugando con el balón, lo ponemos en la superficie y se queda flotando. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le aplicamos una fuerza externa? Pues el cilindro se va a mover, se va a introducir en el líquido. ¿Sí? Nuevamente tenemos los mismos parámetros: el volumen, la densidad, la gravedad, y la fuerza de empuje es negativa porque se opone al movimiento. El movimiento va hacia abajo y la fuerza va hacia arriba, va en contra. Y mientras mantengamos ese objeto presionado sobre el agua, va a permanecer en esa posición de X distancia. ¿Qué pasa si soltamos el objeto? Le quitamos la fuerza aplicada. Pues aparece la segunda ley de Newton. Menos F igual a ma, masa por aceleración. ¿Sí? Ya calculamos, ya dijimos cuál es la fuerza de empuje, pues ahí la tenemos. ¿Sí? La igualamos a cero, juntamos los dos términos de un lado, lo igualamos a cero. Pi r cuadrada delta i g son constantes. Sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la velocidad. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Dejamos la x' con coeficiente 1. Multiplicamos por 1 sobre m y tenemos esto. Luego el paréntesis es una constante. Y bueno, esto nos queda de esta manera. X', función de t, más kx, función de t igual a 0. Y bueno, esto, señores, es una ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial. Construimos el objeto matemático, ecuación diferencial, a partir de una situación problematizada. ¿Sí? La ecuación diferencial ya representa algo. Ecuación diferencial es el modelo matemático de un problema donde está presente el cambio. En todo proceso, aunque suene a redundancia, donde aparece el cambio, es modelado mediante una ecuación diferencial. Por supuesto que esto lo comparamos con lo que dicen los libros clásicos de ecuaciones diferenciales, que incluso algunos pomposamente dicen ecuaciones diferenciales para estudiantes de ingeniería, y que encontramos, por ejemplo, en el SIL, en el Spiegel, en el Carmona, que dicen que una ecuación diferencial es una expresión matemática formada por derivadas de una función desconocida de una o más variables. Y pues sí, sí es cierto. Pero desde la óptica de las competencias, desde la óptica de la representación y del significado, esta definición nada nos dice en el ámbito de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales en ingeniería. Así de simple. Aquí tenemos un video con una propuesta donde trabajamos este enfoque. Y acá tenemos otro video en donde resolvemos una ecuación y añadimos
más elementos a esta exposición, ¿sí? Bien, esto que acabamos de ver es la construcción del objeto matemático, ecuación diferencial. Se construye el objeto matemático. Esto que estoy mencionando aquí es algo que se ha criticado acerbamente al contenido de las matemáticas en el nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana. Los especialistas se quejan de que el contenido matemático de ese nuevo modelo es nulo. Y tienen razón, porque le están dando este enfoque. Dicen que en el libro de matemáticas de quinto, nada más en 10 páginas aparece, tiene contenido matemático. Pues aquí el problema es que estos señores que hicieron ese material de matemáticas para la nueva escuela matemática, pues no son profesores, son especialistas en pedagogía seguramente, o no sé qué, pero no son profesores. Una cosa es descubrir el objeto matemático y otra cosa es enseñar a manejar ese objeto matemático. Acabo de leer en la prensa nacional una crítica acerba, lacerante sobre ese enfoque. La crítica es muy dura y no deja de contener cierta carga ideológica, pero sí tiene algo de razón, ¿sí? A lo que hemos visto hasta aquí es cómo construir el objeto matemático, en este caso ecuación diferencial, pero no lo estamos enseñando. Entonces, en su proceso de propiciar esa construcción con nuestros alumnos, tenemos una metodología inversa. Partimos de la expresión matemática. ¿Cuál es el planteamiento? Resolver esta ecuación diferencial, expresión matemática, objeto matemático, ecuación diferencial. Bueno, pues esta ecuación diferencial, este, la estudiamos, no la vemos como una expresión matemática, sino como el modelo de un problema donde está presente el cambio. Nos apoyamos en lo que dice Cristina Pérez-Román y empleamos lo que son los registros digitales, expresión oral. Hay que leer esta ecuación esta ecuación diferencial. ¿Qué información nos está dando? ¿Qué es lo que está modelando? Hay que platicarla. La expresión escrita, encuentra la posición de un objeto que se mueve, en fin, ¿no? Y tenemos el registro analógico. Estos registros digitales y estos registros analógicos son diferentes caras de este objeto matemático. Este objeto matemático es poliédrico. Así como manipulamos el objeto que estábamos analizando, aquí manipulamos la expresión matemática. Pecharroman le llama registros digitales y registros analógicos, registros de representaciones semióticas, ¿sí? Y bueno, pues sería un circuito, un dibujo, una expresión real, o sea, un objeto real de estudio, ¿no? Estos cuatro aspectos que estoy mencionando aquí serían cuatro caras diferentes de este objeto matemático ecuación diferencial. Ya no es una expresión matemática, sino que tiene significado en estos cuatro aspectos que estamos mencionando y existen más. Y luego ya nos vamos a su resolución. La queremos resolver para conocer qué está pasando aquí. Y aquí nos apoyamos en los asistentes matemáticos. Encontramos la solución y esta nos da información directa, inversa y global y además simulación, videos y gráficas. Ojo, estos últimos aspectos nos permite conocer esta expresión matemática, objeto que estamos estudiando. Ya no es nada más obtener la solución, sino que es representación y hay significado. Representación, acá la tenemos arriba. Significado, aquí lo tenemos abajo. ¿Sí? Estamos en ingeniería. Esto lo hemos trabajado en ingeniería eléctrica y en ingeniería mecánica mecatrónica con excelentes resultados. Tenemos la metodología directa, es una situación problematizada, un problema. El contexto real, estamos en un contexto real. Registro de representaciones semióticas, como lo acabo de mencionar, registro analógico, circuito dibujo, registro digital, expresión oral o expresión escrita, ¿sí? Es la situación problematizada. Yo le menciono a mis alumnos cuando
un problema lo puedes platicar, estás en vías de comprenderlo, ¿sí? Entonces, el modelo matemático lo vamos a resolver el asistente matemático y la información con la solución, simulación, videos y gráficas. Otra vez esto último nos permite conocer al objeto en estudio. Conocerlo significa describirlo, conocer su comportamiento actual, futuro, y esto último es bien importante porque el comportamiento futuro de una situación problematizada nos permite conocer su evolución y saber si en algún momento en el futuro tendremos un comportamiento no deseado y en todo caso tomar medidas preventivas en el momento indicado. Y bueno, pues sería todo. Gracias y nos vemos en el próximo evento.